Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta esta moción porque quiere llamar la atención sobre una etapa, la educación infantil, y más en concreto sobre un ciclo, el 0 a 3. Es verdad que de la educación infantil se habla muy poco en nuestra sociedad y dentro de la educación, y aún mucho menos del ciclo 0-3. Y es cierto que la educación infantil en su conjunto es un mundo muy diferenciado, porque a pesar de que ha habido esfuerzos por unificar la etapa, actualmente la configuración que existe en nuestro ordenamiento jurídico hace que el 0 a 3 vaya por un lado y el 3-6 por otro. De manera que el panorama del 0-3 es un panorama incierto, es un panorama muy precario y variopinto, mientras que el de segundo ciclo es un panorama mucho más regulado. Para empezar, porque hay una regulación a nivel estatal que le da un cuerpo. Y, en cambio, en el 0 a 3 existen regulaciones autonómicas que hacen que la oferta educativa en el 0 a 3 sea de lo más dispar y diferenciada. Esto significa que trae a colación dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que es necesaria la extensión de la gratuidad en esta etapa, porque solamente de esa forma se conseguirá una escolarización masiva. Y les voy a poner un ejemplo. En el 3-6, que es un ciclo dentro de la etapa de educación infantil que no es obligatorio, sin embargo, como se ha hecho extensiva su gratuidad, prácticamente la escolarización es del 100%. Pues, del mismo modo, si consiguiéramos, por lo menos, hacer más accesible a las clases sociales más desfavorecidas este ciclo, conseguiríamos una escolarización mucho mayor. Por otra parte, para muchos, la escolarización en el 0 a 3 era una medida de carácter asistencial y no algo realmente educativo. Y esto es lo que hoy también queremos subrayar. El 0 a 3 es un ciclo dentro de una etapa que tiene que tener intencionalidad educativa y que tiene entidad propia, porque consigue, por medio de su extensión, el evitar la brecha de la desigualdad y consigue, de esta forma, un mayor éxito escolar. Nosotros no seríamos un grupo parlamentario responsable si no intentáramos hacer algo para cambiar el escenario que ante nosotros existe actualmente en el 0 a 3. Es verdad que reconocemos los esfuerzos que se han efectuado en torno al 0-3 en los últimos años, pero creemos que de todas maneras se puede caminar muchísimo más. Como ven, se nos ha planteado una serie de enmiendas por parte de todos los grupos parlamentarios. Es de agradecer la participación que han tenido los tres grupos en este sentido y los esfuerzos, evidentemente, por llegar a acuerdos. Pero también les he de decir que dentro de esas enmiendas que se nos han planteado hay elementos que hemos rechazado por distintos aspectos. Por ejemplo, se nos hablaba en estas enmiendas de la necesidad de que existiese una especialización por parte de la inspección en la educación infantil, porque el problema fundamental en la calidad es que no existían inspectores especialistas. Pues mire usted, les voy a decir una cosa. El problema no es que no haya una inspección especializada en educación infantil. El problema es que si nosotros nos vamos a las páginas web de la Consejería y vemos los lotes de los inspectores, nos podemos encontrar con inspectores que supervisan hasta 49 centros de educación infantil, escuelas infantiles, CEIP, CEPAS, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que así se puede conseguir una educación de calidad? Pues mire usted, el problema no es la especialización de la inspección, que podemos poner a un inspector especialista en educación infantil. El problema es la cantidad de centros a los que tienen que dar servicio para garantizar esa calidad. Un día, si quieren, puesto que lo ha planteado el Grupo Socialista, esa enmienda, hablamos de la inspección y de las características y del trabajo que tiene que realizar
en su labor de asesoramiento y de evaluación en los centros. Y si esos lotes de 49 centros o de 30 y tantos centros permiten garantizar la calidad en todas las etapas del sistema educativo. Otras enmiendas que se nos han planteado, que son muy numerosas, tenían que ver con la supresión del cheque escolar. Miren ustedes, no podemos hablar de supresiones de cheque escolar o de ayudas sin pensar en otros sistemas alternativos. Nosotros creemos que tendrá sus particularidades o tendrá sus dificultades el cheque escolar o este tipo de ayudas, pero que esos problemas o inconvenientes que tenga habrá que subsanarlos, pero mientras que no haya otros sistemas, desde luego no se pueden suprimir. Por parte del Grupo Podemos también nos han planteado una enmienda relacionada con la gestión directa. Nosotros no solo apoyamos la gestión directa, apoyamos la gestión indirecta, estamos a favor de una educación privada que es concertada. Por tanto, creemos que dentro de este escenario de la educación infantil pueden existir distintos sistemas. Pero claro, señores del Grupo Popular, tampoco podemos vetar la gestión directa porque sea costosa. Porque hoy ustedes dicen que la gestión directa en el 0 a 3 es costosa y no se pueden y no puede haber funcionarios en el 0 a 3 y pasado mañana dirán que no puede haber funcionarios en el 3-6 o en el 6-12 o en el bachillerato. Y esa no es la cuestión. Por tanto, seamos un poco serios en el debate y en las enmiendas. La gestión directa es una modalidad más que efectivamente es costosa y que tiene que ser compatible con otras modalidades que permitan la libre elección de centro. Y esa es la clave, el equilibrio y la libertad y las distintas posibilidades. Y eso es lo que queremos nosotros y lo que hemos pretendido y lo que hemos defendido con esta moción. Porque lo que nosotros queremos es precisamente que haya variedad. Y cuando ustedes me dicen que no han creado una escuela pública de gestión directa en 20 años, están claramente reconociendo que solamente han apostado por un modelo. Y nosotros queremos más variedad, más libertad, más elección de centro. Para eso hay que contrarrestar pues, el diagnóstico que hicimos el otro día, la escasez de oferta pública, el elevado coste de la escolarización, la carencia de sistemas compensadores y promover otros sistemas de admisión más equitativos. Finalmente, para ello, hemos propuesto una serie de medidas. Esas medidas, esas 7 medidas en las que hemos recogido de alguna manera el sentir de los grupos de la Cámara, incluso del Partido Popular, que no va a apoyar, pero que también debería sentirse reflejada en estas enmiendas, porque hemos incorporado parte de las sugerencias que nos han efectuado, pues creemos que hemos llegado a un texto razonable para seguir avanzando en el 0 a 3. Es innegable que hay que reconocer esta etapa, este ciclo como un ciclo fundamental dentro de la etapa de la educación infantil. Y por eso creemos que es importante impulsar campañas de sensibilización en los medios de comunicación, pero también creemos importante mejorar los sistemas de gestión. Y con eso nos estamos refiriendo a estudiar la modificación de algunos criterios de puntuación en la admisión para que sean más equitativos, para que haya una mayor conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Y, por supuesto, mejorar la gestión significa conceder las ayudas a tiempo para que los padres puedan escolarizar a sus hijos y la escolarización en el 0 a 3 sea una opción real. No me gustaría tampoco no resaltar otro elemento de la gestión que tiene que ver con la simplificación y la mejora en los procesos y los trámites en el acceso a becas y ayudas. Todo esto va a facilitar a las familias el acceso al 0 a 3. Pero si hay una barrera importante es la barrera económica. Lo hemos dicho cuando hablábamos del 3-6. Como es gratuito, está generalizada su extensión a pesar de que no sea obligatorio. Si realmente queremos apostar por el 0 a 3, tendremos, por tanto, que mejorar los sistemas de acceso y ofertar las suficientes ayudas y plazas gratuitas. Por tanto, agradezco el esfuerzo de colaboración en las enmiendas y esperemos
que esta moción abra el camino para la mejora del ciclo 0 a 3. Muchas gracias. Gracias, señoría.